Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy el doctor Yair Galindo y, bueno, yo soy contador público, tengo maestría en administración y doctorado en ciencias jurídicas, administrativas y de la educación. Y bueno, este video es para hacer el piloto prueba del programa que nos pidió el licenciado Darío con respecto a lo que es la calculadora para lo que es cuota patronal, tanto mensual como bimestral. Y yo le mandé principalmente un programa en donde pues se calcula la nómina, se calcula el factor de integración y pues lo que él solicitó. Eh, Esto es para que el encargado o el arquitecto en programación nos ayudemos a hacer esto un poco más ágil. Así que este es un video de piloto prueba con respecto a esto. Así que voy a compartir para que veamos desde el inicio. Voy a tratar de utilizar un lenguaje que no sea tan técnico y cualquier cosa pues me van indicando. ¿Ok? Bueno, eh, ya está aquí a la vista el programa de lo que es las nóminas. Este programa aquí viene los datos que debe de contener una nómina de un trabajador que recibe pues prestaciones básicas de ley, que son pues el aguinaldo, las vacaciones, eh, la prima vacacional, seguro social, Infonavit, Afore, RCB, y hicimos más bien hice un piloto prueba aquí con esta nómina, en la cual, bueno, pues para efectos legales se tiene que venir los datos que establece el artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, así como el artículo 8 del reglamento de la Ley del Seguro Social, que son los datos o requisitos mínimos que debe de contener una nómina, que son pues el nombre del patrón, su RFC, su registro patronal, el domicilio fiscal, el periodo que abarca, el nombre del trabajador, el puesto, el número de seguro social, su RFC, su CURP, la fecha de alta, el tipo de jornada y el salario, que en este caso es un salario fijo, ¿sí? Lo que se estaba marcando, lo que estuvimos haciendo como prueba es por un salario mensual de 20,000 pesos. Entonces, estos 20,000 pesos se tienen que dividir entre el número de días trabajados. Para hacer esto, bueno, pues utilizamos el factor de 30,4 para poder determinar el salario diario que recibe un trabajador. Entonces, si nosotros dividimos los 20,000 pesos entre 30,4, que es el factor mensual, que al multiplicarse por 12 meses, pues nos daría los 365 días del año. Y esto, pues nos da esta cantidad que en dinero son 657 pesos con 89 centavos. ¿Ok? Esto lo reflejamos aquí, que también en el artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación nos marca que se debe de ver reflejado los días trabajados, el salario de nominal, el salario de integrado, cuánto es lo que se recibe, si tiene subsidio al empleo, si se pagó en efectivo, cuánto es la cuota IMSS que paga el trabajador, el ISR retenido, el ISR determinado y si tiene alguna prestación como caja de ahorro y la parte de las incapacidades en caso de existir. Bueno, pues en este caso ese trabajador no tiene incapacidades y bueno, su salario diario nominal es este. Esto es para efectos del impuesto sobre la renta. Los días que estamos utilizando aquí son 31 días y esto se multiplica por los 657,89 que nos da aquí
lo que corresponde a la percepción del mes de julio. ¿Ok? Bueno, antes de determinar el salario diario integrado, aquí tengo anexadas las tarifas que son semanales, decenales, mensuales y quincenales, de acuerdo a lo establecido en el anexo 8, publicado el 1 de enero de, perdón, el 29 de diciembre del año 2023 para aplicarse a partir del 1 de enero del año 2024 con respecto a lo que es sueldos y salarios. Y esto los puse aquí con el fin de que en caso de que se necesite hacer la nómina semanal, decenal, quincenal o mensual, pues nos guiemos con estos datos. ¿Ok? Y bueno, eh, vamos a calcular primero la parte del impuesto sobre la renta. Para esto, si nosotros nos vamos hacia la derecha, yo aquí ya tengo por fórmulas lo que es para determinar la cuota obrero, ¿sí? Del trabajador por los 31 días, que es bajo el salario que esta persona tiene. Y aquí arriba vienen los porcentajes que le corresponde al trabajador por cada uno de los ramas del Seguro Social en el régimen obligatorio y la sumatoria nos da 2.375%, que es lo que todo trabajador paga de Seguro Social cada mes. ¿Ok? Y para efectos de impuestos sobre la resta, aquí establezco la base en la cual nos está indicando límite inferior, la percepción, el límite superior, lo que nos da de diferencia, que esta diferencia fiscalmente es el excedente del límite inferior, el cual se va a multiplicar por el porcentaje del excedente del límite inferior y a esa cantidad, el resultado es este, y a esta cantidad le llamamos impuesto marginal. A este impuesto marginal se le suma la cuota fija y a esta cuota fija nos da el impuesto sobre la renta. Ahora, anteriormente existía un subsidio que aquí está en ceros. Con el fin de no alterar las fórmulas, se quedó, pero pues aquí ya lo único que hago es ponerle ceros, ¿sí? Y al final aquí me debe de aparecer el ISR retenido, ¿ok? Una vez hecho esto, que ya tenemos el impuesto sobre la renta determinado, hay que restarle el subsidio al empleo, pero a partir del mes de mayo, el 1 de mayo, existe una nueva disposición en la que nos está indicando que el subsidio al empleo se entregará únicamente a los trabajadores que no rebasen de 9,080 pesos al mes. En este caso, por eso aquí puse en amarillo cero, dado que esta persona al mes gana más de 9,080 pesos y por lo tanto no recibe percepción alguna con respecto a lo que es el subsidio al empleo. ¿Ok? Ok. Voy a poner otra vez, voy a volver a compartir. Ok, ahí ya se ve. Y bueno, estos datos que están aquí, de límite inferior, límite superior, porcentaje del excedente, cuota fija y subsidio, los estoy poniendo en amarillo porque esos son para este programa manipulables dependiendo del salario que tiene. Y bueno, para esto nos vamos a las tarifas que están acá. ¿Ok? En este caso vamos a utilizar la tarifa número 5, que es esta.
¿ok? Y con respecto a esta tarifa, nosotros podemos observar cuatro columnas, que es el límite inferior, límite superior, cuota fija y el porcentaje sobre el excedente del límite inferior. Y bueno, voy a poner aquí como modelo matemático cómo se calcula o cómo fiscalmente debemos nosotros de calcular el impuesto sobre la renta. Primero determinamos la base del ISR. A esta base del ISR, nosotros le vamos a restar, como aquí menos, el límite inferior. Y esto nos va a dar por resultado algo llamado excedente del límite inferior. A este excedente del límite inferior se va a multiplicar por el porcentaje del excedente del límite inferior y nos va a dar como resultado el impuesto llamado marginal, al cual nosotros le vamos a sumar lo que es la cuota fija. Y esto nos dará el ISR determinado. Y a este ISR determinado le vamos a restar el subsidio determinado. Y bueno, nuestra base del ISR la encontramos acá, en lo que es la percepción, que son los 657 pesos por los 31 días del mes de julio, y nos da esta cantidad, 20,394,59. Y bueno, eso lo voy a poner aquí. ¿Ok? Ahora, el artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta habla sobre los pagos provisionales, el cual es el patrón el responsable de hacer y enterar dichas retenciones. Y por ende, pues también es el responsable de hacer los cálculos. Existen programas que ya están predefinidos, pero en muchas ocasiones no son exactos. Cuando nosotros queremos hacer la nómina a través de la página del SAT, nosotros tenemos que hacer esto primero manual para que nuestros datos sean exactos y no tener diferencias al final del ejercicio fiscal, porque en la página del SAT, al momento de hacer la declaración anual, nos indica si hay diferencias de alguna cantidad que no se retuvo. Entonces, para que no se cometa este error, este programita es el más exacto, porque lo hacemos de manera manual y es importante pues que la gente sepa cómo se hace. Normalmente los encargados son el personal de recursos humanos. Algo que yo le comentaba al licenciado Darío es que el empresario en muchas ocasiones lo que quiere son los números, pero también nosotros tenemos que ver que se haga el cabal cumplimiento de las leyes fiscales, lo que es el sujeto, el objeto, la base, la tasa y la tarifa. Y bueno, por eso opté por hacer de esta manera el cálculo para que no tengamos error y se cumpla con el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, que nos está indicando que las leyes en materia fiscal son de aplicación estricta, es decir, no hay interpretación. Entonces, al no haber interpretación, pues tengo que aplicar el procedimiento que yo ya se los puse aquí como modelo matemático
¿sí? Para que este sea exacto y esto nos tiene que dar igual en nuestro resultado de nuestra nómina que está aquí. Es decir, al momento de que yo calcule ahorita el impuesto, me tiene que dar esta cantidad como resultado. Y bueno, vamos a comprobarlo. El límite inferior, aquí esta columna, voy a hacerlo un poquito más arriba para que se vea. Dice límite inferior, límite superior, cuota fija y porcentaje del excedente del límite inferior. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Pues ubicar estos 20,394.59 pesos entre estas columnas. Y bueno, me doy cuenta que esta columna, o este renglón más bien, es el que debo de utilizar y este va a ser el que voy a utilizar para todo el cálculo de mi nómina. Entonces, el límite inferior que yo voy a utilizar son 15,487.72. Y a esto se lo voy a restar a mi base, el impuesto sobre la renta. Y ya aquí ya me está dando, lógicamente, la cantidad del excedente del límite inferior. A ese excedente del límite inferior me voy hasta la columna número 4 que habla del porcentaje del excedente del límite inferior, que es la columna número 4. Aquí está, excedente porcentaje, aquí dice por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior. Y bueno, ese porcentaje que es de 21,36, yo aquí lo voy a poner 21,36%, y lo que hago ahora es multiplicar el excedente por el porcentaje. El resultado lo voy a convertir aquí a pesos y a esta cantidad le llamamos impuesto marginal y ahora lo que hacemos es sumarle la cuota fija. La cuota fija se encuentra aquí en la columna número 3, cuota fija en el mismo renglón que estoy utilizando, son 1,640.18. Esa cantidad la pongo aquí, 1,640.18, ¿sí? Lo pongo en pesos y lo sumo. Y nos da 2,688.29 de impuestos sobre la renta. Ese es el ISR que se le va a retener al trabajador. Como ese trabajador rebasó de los 9,080 pesos, el subsidio para el empleo es cero, ¿sí? Y por lo tanto, el resultado se va a llamar impuesto sobre la renta retenido. Y a esta cantidad, el ISR determinado, le resto el ISR, el subsidio determinado, perdón, es cero, ¿sí? Y me da esta cantidad. Si observamos aquí, estos 2,688.29 es lo mismo que está acá, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que esto aparezca? Pues los pasos que hicimos anteriormente, simplemente aquí agregarlos. Es decir, en la parte amarilla voy a poner el límite inferior, el límite superior, y eso dependiendo de aquí de la percepción, el porcentaje del excedente de cuota fija o el porcentaje del excedente del límite inferior, el cual me da el impuesto marginal, le sumo la cuota fija y me da el impuesto de la renta. Y aquí al final, en esta, se pone la percepción, que ya también está en automático, y estas dos son manipulables por si llegara a tener subsidio de empleo. En este caso, no tiene subsidio de empleo. Y esta cantidad es el ISR determinado o retenido que debe de aparecer en estas dos en automático. ¿De acuerdo? Una vez de que ya tenemos esto, ahora el siguiente paso es determinar la cuota IMSS y esta es la parte medular de este programa. Para esto me voy a donde dice aquí factor de integración. El salario diario de esta persona, sí, es esta cantidad. En el primer año laboral, sí, el factor de integración, pues no es esta cantidad porque este no es el primer año laboral, este sería el quinto año laboral.
y le voy a cambiar. ¿Por qué quinto año laboral? Porque el licenciado Darío me está comentando que él recibe 20 días de aguinaldo, perdón, 20 días de vacaciones, entonces se encuentra en el año 5, ¿sí? Y bueno, él descansa los domingos, ¿sí? De vacaciones. Aquí vamos a cambiarle. Vamos a poner que de vacaciones tiene 15 días, ¿sí? Y que también recibe una prima vacacional, perdón, aquí voy a poner 20 días, prima vacacional 25% y el aguinaldo, que son los 15 días que establece la Ley Federal de Trabajo. Y bueno, para poder nosotros obtener el factor de integración, su fundamento legal está en el artículo 27 de la Ley del Seguro Social. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues multiplicar el salario diario, aquí ya tengo la fórmula, por los 365 días del año y ya me da el resultado. Después voy a multiplicar los 15 días del aguinaldo por el salario diario y después voy a multiplicar o a determinar la prima vacacional. En este caso son 20 días, entonces vamos a multiplicar el salario diario por la prima vacacional, que es del 25%, por los días de vacaciones, que son 20 días. ¿De acuerdo? Que está acá. Esto es manipulable. Aquí es dependiendo de los años que lleve elaborando el trabajador. Se suma y esto nos da algo determinado percepción total. Para poder nosotros obtener el factor de integración, y aquí voy a poner año 5 laboral, voy a dividir la percepción total, que son esos 253,000, entre el salario anual, que es 240 pesos, 240,129,85. Al hacer el cálculo, si ustedes observan, ahí se encuentran los 253,000 entre los 240,000, ¿sí? Me da este factor de integración. Y este es el factor de integración que yo debo de aplicar para este trabajador en su quinto año laboral. ¿Y cómo lo obtenemos? Bueno, pues multiplicamos el salario diario nominal, ¿sí? Por el factor de integración. Y esta cantidad es con lo que yo reporto al Seguro Social cuánto eh, va a estar dado de alta este trabajador en este quinto año. Este factor de integración o este salario diario integrado es el que debe de aparecer acá, 693,94. Si ustedes se dan cuenta, es lo mismo. De aquí lo jala directamente para acá. ¿Ok? Entonces, este factor de integración, al momento que yo lo calcule aquí, esto lo va a modificar. Vamos a suponer que en vez de que tenga vacaciones de 20 días, tuviera 18 días, ¿sí? Lo que yo tengo que modificar es la prima vacacional, ¿sí? Y en vez de que aquí sean 20, yo le pongo 18, ¿sí? Y me cambiaría el factor de integración de 600 a 693,04 y en automático me lo jala para acá, ¿ok? Pero bueno, vamos a dejarlo con los 20 días. Aquí abajito, yo estoy poniendo el factor de integración que corresponde ya para todos los trabajadores que perciben un salario establecido eh, por año laboral, de acuerdo a las prestaciones que recibe con respecto a la Ley Federal del Trabajo, que son, pues, el aguinaldo, la prima vacacional y el salario anual.
Y ese es el factor de integración para el primer año, para el segundo año, tercer año, cuarto año y año 5. ¿De acuerdo? Y aquí aparecen ya los demás, porque después de 5 años, el factor de integración se modifica después de que del año quinto, del sexto año al año 10, seguía percibiendo 20 días de vacaciones, pero llegando al año 10, las vacaciones van a incrementarse 2 días, ¿sí? Y así sucesivamente hasta llegar a los 30 años laborales. Y ese sería el factor de integración. Y bueno, una vez de que yo ya tengo el factor de integración, si yo quiero determinar de manera directa lo que es eh, la cuota obrero patronal, más bien la cuota obrero, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer es multiplicar el salario diario integrado por los días laborados, aquí voy a poner 31 días, por el 2.375%, que es fijo para los trabajadores, y el trabajador va a pagar 510 pesos con 25 centavos. Esta cantidad debe ser la misma que está aquí. Y si ustedes observan, es lo mismo. Y eso, pues ya está integrado aquí en el programita. Al momento de que yo le cambie el número de días, vamos a suponer de que en vez de que sean el mes de julio, vamos a suponer que hubiera sido abril, ¿sí? Si yo le pongo 30 días, en automático me cambia todo, ¿sí? Y la cuota IMSS sería esta, ¿ok? Y ya acá me aparece en automático los días que elaboró el trabajador y en automático me da lo que es la cuota IMSS, que serían para un mes de 30 días, 493.79, que es lo que paga el trabajador exclusivamente. Espero que hasta aquí no haya dudas. Ahora, una vez de que yo ya sé el factor de integración, yo aquí hago ciertas indicaciones de pues cuántos días le corresponde de acuerdo a la nueva disposición laboral que se aplica a partir del año 2022. Si un trabajador entró en el 2022, el 1 de enero, pues le corresponde 12 días de vacaciones, en el segundo año 14, 16, 18 y después 20. Y aquí estoy haciendo la indicación de que esto se va a aumentar después de 5 años en 2 días y así consecutivamente y si es que no existe alguna otra reforma laboral. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí si ustedes observan y yo le cambio a 30 días, me da los 493 que aparece aquí. ¿Ok? Entonces, en esa parte, ahí no hay error. Pero bueno, nuestro ejemplo es con respecto a 31 días. Entonces, le pongo ahí 31 días. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a modificarle a los 20 días. ¿Ok? Entonces, si yo le modifico a los 20 días, que hay que modificarlo aquí en esta parte de lo que es la prima vacacional, nuestro factor de integración es este, 1.0458, y si ustedes observan, es el mismo que está aquí. ¿Ok? Lo voy a poner aquí con amarillo para que vean de que no hay error en esta parte. Ahora, si yo quiero saber única y exclusivamente cómo se calcula la cuota obrero, yo lo puedo hacer de dos formas. Una de manera directa, como lo hice aquí, o la otra, como lo tengo acá, cuota IMSS obrero mensual. Y aquí vienen los porcentajes que le corresponden de acuerdo a cada uno de los ramos, que son prestaciones en dinero, los gastos por pensión médicos y pensión, invalidez y vida, y lo que es cesantía de avanzada y vejez, que son los porcentajes correspondientes a lo que debe obligatoriamente pagar el trabajador, que es 0.25%, 0.375, 0.625 y 1.125, y al sumarlos nos da el 2.375%. ¿De acuerdo?
Entonces, si yo le cambio aquí, por los días trabajados, me tengo que regresar a la nómina, porque la nómina acá la dejé con 30 días, voy a cambiarla aquí a 31 días. Al cambiarla aquí a 31 días, lógicamente, pues cambia todo esto, ¿sí? Y en automático acá también me va a cambiar, ¿de acuerdo? Y observen, nos da 510 pesos con 91 centavos, ¿sí? Que es de manera individual, de acuerdo a cada uno de los porcentajes, cuánto es lo que va a pagar de prestaciones en dinero, 53 pesos con 78 centavos, por lo que es prestaciones en dinero en el ramo de enfermedades y maternidad, gastos médicos y la pensión son 80.67, invalidez y vida 134 pesos con 45 centavos y cesantía en edad avanzada y vejez 242 pesos con 0,1 centavos. Y nos da esta cantidad y esta cantidad tiene que ser la misma que tengo acá, que es la parte del cálculo directo, ¿sí? Y también debe de aparecerme aquí en el factor de integración. Ustedes observan, es lo mismo. Voy a poner aquí con amarillo también, para que vean que es la misma cantidad. 510.91. En el factor de integración acá también tengo lo mismo. Y en la nómina también tengo lo mismo. Y eso es lo que paga el trabajador de Seguro Social. Y viene la parte, pues ahora sí que medular de lo que es este programita. Este programita lo elaboré con el fin de que también sepamos cuánto le corresponde de pagar al trabajador, perdón, al patrón con respecto a lo que es la cuota IMSS, que mensualmente siempre deberá de pagar el riesgo de trabajo, ¿sí? Y eso es en especie y en dinero, y eso es con respecto a la siniestralidad, es decir, con respecto a la clase y al el porcentaje de siniestro que yo tengo en el Seguro Social. Y para ello, pues acá estoy poniendo las clases, ¿sí? Cuando me doy de alta normalmente en el primer año y es un riesgo de trabajo mínimo, que es 0.54355, en el segundo, una clase 2 que es su trabajo, una clase media, es el 1.13065%, después de una clase 3 de 2.5984%, que es una clase de riesgo medio, una clase alta, que es prácticamente para aquellos trabajadores de la industria y la construcción, es el 4.65325, y el máximo, que es una clase 5, que son para aquellos trabajadores que pues arriesgan de más su vida, por ejemplo, trabajadores de plataformas o trabajos de alto impacto y de alto riesgo, ¿de acuerdo? En este caso, la empresa es de riesgo mínimo, pero cuando no hay siniestros, en el primer año yo no tengo la obligación de presentar la prima, el aviso ante el Seguro Social de, de lo que es la prima de riesgo de trabajo. Pero si yo quiero que esta para el segundo año baje, la presento, y si no hubo siniestros, entonces la clase de punto 54 355 baja a punto 50, que este es nuestro ejemplo o nuestro caso. La siniestralidad de esta persona o de esta empresa más bien es del punto 50%. Entonces, es indispensable indicar aquí que este es un cálculo de cuota IMSS patronal mensual para el año 2024, indicar los días laborados, que en este caso son 31 días, el salario base de cotización, que es de 657 pesos con 89 centavos, y la prima de riesgo, que en este caso es del 50%. Y aquí voy a poner siempre el valor de la UMA vigente. En este momento la UMA es de 108.57 pesos, ¿sí? Y después voy a poner el salario del integrado del trabajador,
que son los 693.94, que ya anteriormente, pues podemos checarlo acá, cuánto es el salario diario integrado. Y este tiene que ser lo mismo, 693.94 y 657.89. Vuelvo a repetir, esto, y lo voy a poner aquí con color verde, es para efectos de impuestos sobre la renta, y esto lo voy a poner con color azul, es para efecto del seguro social. ¿De acuerdo? Entonces me regreso a la cuota patronal. Si se dan cuenta, son las mismas cantidades, ¿sí? Y hay una regla que me indica que para poder aplicar el porcentaje o la parte correspondiente a lo que es enfermedad y maternidad para el patrón, se determinan dos tipos de cálculos, que son en especie, que es cuando la cuota fija es hasta por 3 UMAS vigentes, y como su nombre lo dice, es una cuota fija, es obligatoria, esa no va a cambiar. Y esa, su determinación es muy sencilla. Pero bueno, primero me voy con la que es el riesgo de trabajo. El riesgo de trabajo se paga en especie y en dinero para el patrón, y es conforme a su siniestralidad. Y para ello, pues, debo de utilizar el salario diario integrado, que está aquí. ¿Cuánto es lo que va a pagar? Bueno, es muy sencillo. Voy a multiplicar el salario diario integrado por los días trabajados por lo que es la prima de riesgo. Y eso me va a dar el importe del riesgo de trabajo, que son 107 pesos con 56 centavos. Siempre va a ser así. Ahora, en esta parte, en especie, como es una cuota fija, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer es multiplicar el valor de la UMA por los días trabajados por la cuota fija. Como su nombre lo dice, es fijo, y así siempre va a ser el procedimiento. Y ya me da la cantidad. Ahora, hay una cuota que se llama cuota adicional por la diferencia del salario diario integrado y las 3 UMAS vigentes. Eso también es en especie, y como su nombre lo dice, es adicional. Esto puede ser que aplique o como que no aplique, y eso va a depender, pues, del salario que esta persona esté recibiendo. El porcentaje que se paga es siempre el 1.10%. ¿Y cómo se obtiene? Bueno, pues esto es muy sencillo. Nosotros lo primero que vamos a hacer es al salario diario integrado restarle las 3 UMAS, y a esa cantidad le vamos a multiplicar el porcentaje que le corresponde, que es el 1.10%, por el número de días trabajados. Y me da una cantidad aquí. En este caso, me está dando una cantidad que trae símbolo positivo. Bueno, no tiene símbolo, pero se interpreta que trae símbolo positivo. Pero si diera negativo, ¿sí? La cantidad a pagar de esto sería cero. Y si ocurre, porque eso depende de cuánto gana el trabajador. ¿Ok? Ahora, en especie, para lo que es el ramo de gastos médicos para pensionados y beneficiados, ¿sí? Se paga el 1.05%. ¿Y cómo lo obtenemos? Bueno, pues muy sencillo. Vamos a multiplicar el salario diario integrado por los días laborados por el 1.05%. Y nos da la cantidad que debe de pagar el patrón con respecto a gastos médicos en especie. Ahora, en dinero, ¿sí? En dinero es el 0.70%, y el procedimiento es el mismo, ¿sí? Multiplicar salario diario integrado por número de días laborados por el porcentaje que le corresponde al patrón, que es el 0.70. ¿De acuerdo? Y nos da la cantidad. Ahora, invalidez y vida, ¿sí? Invalidez y vida es en especie y en dinero, y el porcentaje a pagar es el 1.75%. La mecánica es la misma, ¿sí? Nosotros vamos a multiplicar el salario diario integrado por el número de días laborados por el 1.75%, y esa es la cantidad que paga el patrón. Y lo que es guarderías y prestaciones
sociales. Estas son en especie y se paga el 1% por parte del patrón. Y el cálculo es el mismo. Salario diario integrado por días laborados por el porcentaje. Y nos da aquí la cantidad. ¿Ok? Entonces, cada mes el patrón va a pagar, lógicamente dependiendo del número de días, eh, esta cantidad que aparece aquí en verde. En este mes, que es el mes de julio, estamos determinando, va a pagar 1,887,77. Esto que está aquí abajo, lo estoy poniendo en azul porque el RCB y el Infonavit se debe de pagar de manera bimestral. Es decir, aparte de cada mes pago seguro social y pago lo que es riesgo de trabajo, enfermedad y maternidad, invalidez y vida, y guarderías y prestaciones sociales como algo obligatorio por los 12 meses del año. Pero cada bimestre, es decir, febrero, abril, junio, agosto, etcétera, ¿sí? Se paga bimestral. ¿Y cuándo se tienen que hacer estos pagos? Bueno, los pagos mensuales se tienen que pagar antes del día 17 del mes inmediato posterior. Es decir, lo de enero se paga el 17 de febrero, lo de febrero el 17 de marzo, lo de marzo el 17 de abril y así consecutivamente. Pero estas, que son especiales, se pagan cada 2 meses. Entonces, en el mes de febrero, que se pague el 17 de marzo, aparte de pagar yo esta cantidad, debo de pagar esto. Pero aquí, especialmente en esta parte, estoy haciendo para efectos de análisis interno el cálculo con respecto a los números de días, porque si se dan cuenta, aquí dice 31 días. Y si es bimestral, pues no pueden ser 31 días, tendrían que ser o 60 o 61 o 59 o 58 días. 59 porque cuando es año bisiesto y 58 cuando es año no bisiesto, ¿sí? Es decir, en enero y febrero. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues el retiro tiene un porcentaje fijo, que es el 2%, ¿sí? Y nosotros multiplicamos el salario diario integrado por los días laborados por este 2% y ya me da la cantidad. ¿Ok? Ahora, la cesantía en edad avanzada y vejez, anteriormente, antes del año 2024, se pagaba un porcentaje fijo, ¿sí? Que era del 3,15%. Pero a partir del 1 de enero del 2024 nos está indicando algo que aparentemente es medio confuso, porque aquí dice un salario mínimo, pero es el salario mínimo integrado, ¿sí? ¿Qué es esto? Y aquí dice 1,01 salario mínimos hasta 1,5 UMAS, pero si yo sé que la UMA está en 108 pesos, pues lógicamente no cuadraría la cantidad. Lo que nos quiere decir esta parte es de que es el 1,01 salarios más el 1,50 del valor de la UMA, que sería el tope 318, y así consecutivamente. ¿Ok? Entonces, especialmente aquí, en esta parte de lo que es retiro, perdón, cesantía en edad avanzada y vejez, tengo que fijarme cuánto es lo que está ganando el trabajador para que yo pueda ubicarlo con respecto a estos topes. Y bueno, este trabajador recibe 600, 693 pesos con 94 centavos como salario de integrado, por lo tanto, entra este tope. Y el porcentaje es este, ¿sí? Y esto es lo que yo debo de poner aquí. A partir de el mes de agosto, hay una modificación en el SUA. El SUA es el programa autorizado, único programa autorizado para poder determinar las cuotas obreras. Las demás son calculadoras como esta, pero para que sea exacta, por eso el Seguro Social ha mandado una actualización en la cual
yo me imagino que es que el programa, al ser inteligente, ya determina cuál es el porcentaje de lo que es el ramo de cesantía en edad avanzada y vejez. ¿Ok? Entonces, una vez de que yo ya sé que es del 4.353% o 353%, ¿cuál es el procedimiento? Pues el procedimiento sigue siendo el mismo, ¿sí? El procedimiento es multiplicar el salario diario integrado por el número de días trabajados por el porcentaje, ¿ok? Y ya me da la cantidad fija a pagar. Y el crédito Infonavit, pues siempre es el 5% y esto solamente lo paga el patrón. Estos tres ramos son obligatorios y exclusivos de el patrón. El retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y el Infonavit. No lo paga nada el trabajador. ¿De acuerdo? ¿Ok? Y bueno, al ser el 5%, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues lo mismo, multiplicar salario del integrado por número de días laborados por el 5%. Pero repito, esto es mensual, es para efectos mensuales, efectos internos, porque yo mensualmente no pago ni el retiro, ni la cesantía de edad avanzada y vejez, ni el Infonavit. Para ello, aquí estoy poniendo ya una calculadora en donde ya se integra todo, ¿sí? Y aquí estoy poniendo días laborados para RCB e Infonavit, son 61 días, los días laborados normales del mes, que son 31, ¿sí? Y si se dan cuenta, esta cantidad es la misma que aparece acá. Esto no va a cambiar en absolutamente nada. ¿En dónde va a cambiar? Aquí. Aquí es donde va a cambiar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí ya voy a aplicar la misma fórmula, pero ya voy a considerar, en vez de los 31 días, voy a considerar lo del bimestre, es decir, los 61 días, es decir, mayo y junio. ¿Sí? Mayo trae 30 días y junio trae, junio trae 30 días y julio trae 31 días, son 61 días. Y entonces la mecánica es la misma, salario diario integrado por los 61 días por el porcentaje que es fijo, el 2%, y ya me da la cantidad a pagar, bimestral, hago lo mismo, yo ya sé que este porcentaje es con respecto al salario diario integrado, lo ubiqué con respecto a mi tabla, que la tengo de este lado, ¿sí? Está aquí, es esta cantidad, y si se dan cuenta, si se dan cuenta ustedes, permítanme un tantito. Ok, vuelvo a compartir porque es que borré el importe y tenía que volverlo a poner. Ok, entonces, regresando a esta parte, con respecto a esto, es el porcentaje que va a ir aquí en lo que es el ramo de cesantía en edad avanzada y vejez. Y la mecánica sigue siendo la misma, ¿ok? Salario diario integrado por el número de días trabajados por el porcentaje. Igual ocurre para lo que es el Infonavit. ¿Ok? Salario diario integrado por los 61 días por el 5% del Infonavit y es la cantidad. Y ahora sí, que es cuánto tengo que pagar al bimestre por un trabajador que gana 657 pesos con 89 centavos como salario base de cotización para efectos de ISR y 693.94 pesos para efectos de Seguro Social, pues va a pagar 6.693 pesos con 52 centavos. ¿Ok? El objetivo de esto, de enviárselo al encargado de sistemas, es de que yo ya tengo aquí la mecánica, pero algunas cosas se tienen que hacer manuales. El encargado de sistemas, que es a quien le voy a enviar el programa, o este video es para que él pueda determinar si de alguna forma pueda añadir aquí alguna fórmula para que en automático, al poner el salario diario integrado, ¿sí? Ubique lo que es la cesantía en edad avanzada y vejez, porque todo lo demás es igual.
¿sí? Y aquí ya en automático, si yo cambiara de salario, pues si yo le pusiera aquí un salario de, vamos a suponer, 500 pesos y fuera el primer año del trabajador, ¿sí? Yo multiplicaría esto por el factor de integración que es 1.0493, ¿sí? Y en automático me cambia todo, ¿de acuerdo? Pero aquí es en donde, por esta cantidad que son los 524, tengo que checar para lo que es el ramo de cesantía de edad avanzada y vejez, si se queda la misma cantidad en porcentaje que yo estaba manejando o no. Y si se dan cuenta, pues no, ¿sí? Porque el salario de integrado es de 524 pesos, entonces aquí tendría yo que cambiarle manualmente al 4%, ¿sí? Y eso cambiaría. Eso se tiene que hacer manual. Entonces, por ende, yo lo que requiero es ver si el encargado de sistemas puede automatizar esta información. Le envío y comparto este video para que me den ustedes su opinión y cualquier duda, estoy a las órdenes. Gracias.